Colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó a Laura Sarabia como canciller de la República y dejó claro que su política exterior no se va a doblegar ante ninguna potencia extranjera, ni siquiera ante los Estados Unidos, ahora bajo la inminente amenaza de Donald Trump. El republicano, hay que recordar, lanzó advertencias contra Colombia, pero el mundo entero, la región Latinoamérica, vio cómo el presidente Petro plantó firme, logrando que nuestros connacionales deportados regresaran con total garantías, sin ser tratados como delincuentes y con respeto a sus derechos humanos como migrantes, asunto que el gobierno de Donald Trump no quería aceptar. Mientras tanto, y hay que recordarlo también para tenerlo presente, la extrema derecha colombiana, en su servilismo casi habitual ante Estados Unidos, corrió a alinearse con el presidente de ese país para atacar al presidente Petro, demostrando un desprecio indignante con la propia nación que dicen respetar, que dicen querer. No solo vamos a hablar del presidente Petro, de la posesión de Laura Sarabia, sino que también vamos a tocar un punto muy importante, y fue la respuesta del presidente brasileño Lula da Silva contra el presidente de los Estados Unidos, porque este último también lanzó amenazas contra Brasil, pero Lula dijo que su país no se va a dejar pisotear. Así que vamos a ver todo el desarrollo de estas noticias y por supuesto lo que dijo el presidente Petro, quien realmente le envía un mensaje a la potencia norteamericana de cómo se debe de relacionar con Colombia. Bienvenidos. Lo primero que hay que decir, amigos y amigas, es que ayer aterrizó en Bogotá el tercer avión de la Fuerza Aérea Colombiana proveniente de San Diego, en California, con 105 colombianos deportados por el gobierno de los Estados Unidos. La Cancillería, en un comunicado oficial, dijo que garantizó la dignidad de nuestros compatriotas, les dio la bienvenida a territorio nacional y aseguró que contarán con estos créditos y apoyos del gobierno Petro a través del Departamento de Prosperidad Social, según también confirmó Gustavo Bolívar, para reconstruir la vida de estos colombianos en nuestro territorio. Aún así, Donald Trump sigue delirando e insiste en una narrativa que al parecer ha tenido mucho eco en los medios tradicionales de comunicación. Donald Trump insiste en que Colombia fue humillada y que supuestamente el presidente Petro tuvo que pedir perdón por su decisión de bloquear el ingreso de aviones militares estadounidenses que transportaban migrantes tratados como delincuentes. Ustedes recordarán la crisis del pasado fin de semana. Trump volvió a difamar a los colombianos deportados. Lo volvió a hacer en un mitin y asegurando que se trataban de delincuentes, que se trataban de narcos y pandilleros, a pesar de que la Cancillería colombiana e incluso el propio gobierno estadounidense confirmó que ninguno de los colombianos deportados tenían antecedentes criminales. Pero la respuesta del presidente Gustavo Petro estuvo muy marcada por la dignidad hacia nuestro estado. Le dijo: estimado presidente de los Estados Unidos, pediría perdón si hubiera sido cómplice del genocidio en Gaza. Y en las líneas siguientes el presidente Petro le dice: luchemos, anímese, luchemos contra el cambio climático y entonces la migración disminuirá de verdad. Y el presidente Petro le deja claro a Trump cuál es el verdadero problema, y es los bloqueos económicos y el dominio de la nube digital. Esta es una tesis que desarrolla el presidente Petro por parte de las élites estadounidenses, el dominio por parte de las élites estadounidenses, pero también de China. Según el presidente Petro, si la nube sigue en manos de los mega ricos en lugar de ser regulada por los poderes públicos mundiales, habrá despidos masivos en todo el mundo, millones de trabajadores en las calles y como consecuencia una migración aún mayor. Y por supuesto, el presidente Petro dice que Colombia está dispuesta a luchar incluso con Trump para evitar que los pueblos se maten entre sí y que los poderosos encarcelen o asesinen niños con bombas en todo el mundo. Esto en referencia a lo que sucede en Gaza. Y de una le lanza no un reto, pero sí una invitación muy cordial al presidente Trump. Le aseguró: si acabamos la guerra disminuirá la migración. Aquí estoy para ayudarle en esta tarea con las injusticias
en ninguna. Es decir, amigos y amigas, es una tesis que el presidente Petro desarrolla que advierte sobre el impacto de la inteligencia artificial y la privatización del conocimiento. Parte de un inicio y es el control de la nube digital, denunciando que convertir el saber humano en propiedad de unos pocos es la mayor injusticia en nuestro tiempo, y eso lo desarrolló también en el discurso que ofreció en la posesión de Laura Sarabia como nueva canciller de la República. Ahora bien, esta no es la primera vez que el gobierno del presidente Petro impide que los colombianos deportados sean tratados como delincuentes. La diferencia, y eso lo dijo el presidente Petro, es que esta vez Estados Unidos, con el regreso de Trump, responde con amenazas comerciales, aranceles del 25% y del 50% anunció Trump si el presidente Petro no se sometía a que recibiera colombianos deportados como delincuentes. Y por eso el mandatario de los colombianos, y lejos de ceder ante las presiones de los Estados Unidos, le contestó con la misma moneda al presidente Trump y dijo que Colombia actuaría con el principio de reciprocidad en caso de que hiciera en firme las sanciones que estaba prometiendo. El presidente Petro dice: no es la primera vez que suspendemos vuelos de Estados Unidos con retornados colombianos. Lo mismo hicimos el 5 de mayo del 2023 con la misma exigencia. Los retornados se traen en vuelos comerciales y sin esposamiento. Iniciamos diálogos para un protocolo de tratamiento digno que aún no se ha concretado. Fue una directa indicación que di personalmente al entonces director de migraciones, Fernando García. En ese momento Biden no tuvo la misma reacción de Trump y se logró mejorar la situación de los retornados. Ahora esperamos lo mismo, mantenemos nuestra misma posición. Y las amenazas del presidente de los Estados Unidos no es solamente contra Colombia, contra el presidente Gustavo Petro, sino que también contra toda América Latina. Primero, recordemos, empezó con su arremetida contra Panamá, exigiendo que este país le tenía que devolver a territorio estadounidense el canal interoceánico. Luego, el presidente Petro y la mayoría de países de la región reaccionó de inmediato, llamando a la unidad regional y pidiendo respetar la soberanía de Panamá. Y después Trump lanza amenazas contra Honduras, regresa a Cuba a la lista de países que supuestamente patrocina el terrorismo, y ahora el punto o el blanco de ataques por parte de la administración de Trump viene siendo Brasil. El republicano acusó a Brasil de querer hacerle daño a los Estados Unidos y amenazó con imponer aranceles. Miren lo que dijo, y aquí están viendo la traducción de las declaraciones de Trump. Tariffs, and you got a little indication of that yesterday with what happened with a very strong country. Colombia is traditionally a very, very strong-willed country. If they don't make their product in America, then very simply they should have to pay a tariff, which will bring in trillions of dollars into our treasury from countries that never paid us 10 cents. We're not going to let that happen. We're not going to let them destroy our country. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer, because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. A lo que Lula no se quedó callado, ciertamente, y le respondió al presidente estadounidense con contundencia. Y aquí están las declaraciones de Lula da Silva, donde básicamente le dice: si él, Trump, agrava los productos brasileños, habrá reciprocidad a la hora de gravar los productos que son importados desde Estados Unidos. Escuchemos parte de lo que dijo Lula y veamos la traducción. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Não tem nenhuma dificuldade. No tenemos ninguna dificultad para hacerlo. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. La relación entre Brasil y Estados Unidos, independientemente del partido que gobernara, republicano o demócrata, había sido la misma. Pero a minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. Que es una relación de estados soberanos con estados soberanos, y que básicamente no había ningún tipo de inconvenientes porque se buscaba el beneficio de ambas naciones.
O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha una buena gobernanza por Estados Unidos. Yo fui electo para gobernar Brasil. Y aún así dice que envió una carta al gobierno de Trump diciéndole que como electo presidente de los Estados Unidos deseaban que su gobierno continuara con el éxito. Lula es el presidente de Brasil y ciertamente tiene que garantizar los intereses de su nación. Por eso es que Latinoamérica debe estar muy pendiente a las amenazas de Trump, porque lo que estamos viendo es que el republicano vuelve con una intención de someter a países de la región a sus designios, a sus intereses, sin importar el beneficio de la nación latinoamericana. Y eso es lo que el presidente Petro no permite de cierta manera. Eso es lo que el presidente Petro le dice que ni siquiera le llegaría a importar si Trump no le impide volver o entrar a los Estados Unidos. El presidente Petro lo único que está diciendo es que la dignidad de los colombianos continuará por encima de cualquier pretensión de Washington. Y el mandatario también ratifica su política su política exterior con la posesión de Laura Sarabia. En mi opinión, Luis Gilberto Murillo, saliente canciller de la República, manejó de forma impecable el liderazgo de Colombia en el mundo y ahora continuará con Laura Sarabia. Ahora, Sarabia, y esto creo que lo tiene muy claro, es que Colombia no se va a someter a ninguna potencia internacional porque son las directrices del presidente Petro. Y mucho menos ahora que reportes de prensa indican que una orden del gobierno de los Estados Unidos, el segundo periodo de Donald Trump, ordenó congelar 15.000 millones de dólares destinados a proyectos de justicia transicional en nuestro país. Pero el presidente Petro, ante esta noticia que dicen que es de una buena fuente en el gobierno estadounidense, el presidente Petro deja claro que lo que está en juego es la verdad sobre el conflicto armado en Colombia, que es el primer hecho de indemnización de millones de víctimas en el país. No se puede suspender, es como tapar los murales que pintan sobre la masacre en la escombrera de Medellín, y agrega que la paz necesita fuerza, como dijo Trump. Es cierto, no se hubiera descubierto el sistemático asesinato de miles de jóvenes por el gobierno colombiano no fuera por la JEP, así que todo nuestro apoyo a la Justicia Especial para la Paz. Finalmente, el presidente Petro anunció que su gobierno reemplazará con presupuesto propio los fondos congelados por el gobierno de Trump y advirtió que el congelamiento de esos fondos es parte de una política general de los Estados Unidos para recortar ayudas a países del mundo, dejando claro que no se trata de este cruce de declaraciones que tuvo con el presidente estadounidense el pasado fin de semana. Finalmente, amigos y amigas, vamos a ver el discurso del presidente Petro ante la posesión de Laura Sarabia, que realmente es la ratificación de la posición de Colombia en el mundo y sobre todo los lineamientos que Sarabia debe de continuar, tal y como lo hizo Luis Gilberto Murillo. Quizás un poco mejor, por supuesto, dependiendo de las circunstancias que ocurran. Vamos a verlo. Es un mundo que va a haber dificultades, es un mundo que entra a una fase de cambios profundos. Toda fase de cambio, decía Antonio Gramsci, muestra que aún no aparece totalmente lo nuevo, que aún no aparece totalmente la extinción de lo viejo, y que en ese preciso momento en que ni lo uno aparece ni lo otro desaparece, aparecen los monstruos, decía Gramsci. Y monstruos es lo que vamos a tener. Ojalá no al interior de la sociedad colombiana, pero me temo que también. Porque en un mundo de transformaciones como el que vivimos, estamos afrontando una serie de crisis que ni más ni menos enfrentan la existencia misma de la especie humana. Y aquí va un primer criterio que quisiera dejar consignado. Hasta ahora, desde el Tratado de Versalles, más o menos, aunque se puede hablar de tiempos anteriores, el cuerpo esencial de la política internacional, de la diplomacia internacional, de los tratados internacionales, que cada vez derivaban más hacia tratados de derechos humanos, hacia la construcción de una civilización humana basada en el derecho, en la justicia, en el saber, diría yo, es sobrepasado a partir que los estados mismos, las naciones mismas se han debilitado. Se han debilitado porque la base económica que daba pie a una nación fuerte, el mercado interno, etcétera,
pues se ha transformado sustancialmente desde hace ya 2, 3 décadas. Y eso tiene un efecto sobre la política, sobre lo jurídico, sobre la cultura misma y sobre los estados políticos jurídicos, porque no tenemos ya economías nacionales propiamente dichas. Tenemos economías transnacionales, así lo quiso el capitalismo mismo, una globalización que hace que un proceso productivo cualquiera, construir este lápiz, tenga que ver con procesos de trabajo en muchas partes del mundo, no solo en Colombia. Colombia en eso ha medio perdido, porque se destruyó agriculturas, indudablemente, destruyó industrias, indudablemente, se fue enmarcando en una especie de rincón muy cómodo, viviendo de la renta, no de la ganancia productiva. Rentas transferidas del exterior hacia nosotros. Nosotros que somos aún hoy una cultura del trabajo, de la producción. Esas rentas derivaron del petróleo, esas rentas derivaron muchísimo del carbón, de tener la mina más grande del mundo, o casi del mundo, de América, a cielo abierto, en el Cerrejón. Esas rentas derivaron de la cocaína. Rentas del mundo hacia nosotros, de consumidores de gasolinas, de consumidores de carbón, de consumidores de cocaína. Nos ha dado la estructura económica que tenemos hoy, en mi opinión raquítica, en mi opinión violenta, en mi opinión supremamente desigual, que nos ha conducido a vivir matándonos entre nosotros, aislándonos de la tierra, de la producción agraria, aislándonos de la industria, con la mitad de la población por fuera de los circuitos productivos, rebuscándose, y con el crecimiento y fortalecimiento de mafias por doquier, que incluso hasta levantan banderas que antaño eran de la revolución. Ahora todo cambia, y va a cambiar, espero que para bien. Y en esa medida, una de las primeras crisis que tenemos que solventar es que la producción misma en el mundo no puede extinguir la especie humana. Y eso se deriva hacia dos grandes objetivos entre varios. Uno, no podemos vivir más del petróleo y del carbón. Punto. Entre más petróleo y carbón, más crisis climática. Entre más crisis climática, dice el análisis del país de España en América, porque ahora toca referirse a la prensa internacional, entre más afecta la crisis climática, la segunda región del mundo en ser afectada, después de Asia, es América Central, América Latina, América Central y el Caribe. Esa es la región donde vamos a sufrir nosotros los mayores rigores cada vez más intensos de una crisis climática que no se detendrá, sino hasta que hagamos una ruptura sustancial en todas las cadenas productivas y de consumo del carbón y del petróleo. Eso no depende solo de Colombia, pero Colombia debe ser vanguardia internacional en esa lucha de la humanidad. Y entonces aquí la noción de Estado empieza a tener una diferenciación. No solo defendemos un Estado-nación, el Estado colombiano. Eso no está escrito en la Constitución, pero es la realidad de la vida de hoy, que cuando se hizo la Constitución aún no era tan clara. Además de defender un Estado-nación, defendemos la humanidad. Es decir, cualquier comportamiento internacional de Colombia tiene que ver con ponerse al lado de la humanidad y por tanto de la vida. La humanidad, por tanto, y debería ser una proposición, algunos estados han adelantado esta discusión, la humanidad es un nuevo sujeto político en el mundo. No es solo Estados Unidos, no es solo Colombia, no es solo Venezuela, no es Italia, no es solo China. La humanidad como concepto y como realidad.
Y solo se construye en la práctica un concepto político, accionante, vinculante de humanidad, si construimos la tesis del diálogo entre las civilizaciones. El diálogo entre las civilizaciones permite un propósito común de la humanidad y por tanto humanidad y vida. Ese es el eje directriz. Ojo, no solo defendemos nuestros intereses nacionales, sino que siempre debemos defender nuestros intereses nacionales y los de la humanidad. Si la prensa cree que esto es borrachera o drogadicción, que lo piense, porque vive en una burbuja que desde hace años, porque cuando era niño me lo decían, de ser simplemente un apéndice de propaganda de la Casa Blanca, no de ser comunicadores sociales. Y aquí nosotros no nos plegamos a eso. Nosotros somos defensores del Estado y de los intereses de Colombia y los colombianos y las colombianas y de la humanidad. El episodio con Trump, y quitando las nebulosas de los cipayos de la prensa tradicional que creen ser hacedores de boletines de gobiernos extranjeros y no de la sociedad colombiana, quitando esa nebulosa, hay una serie de lecciones que hay que aprender de ellos y de nosotros. De ellos supongo de que no tienen que sacar esposados las personas que desean sacar de su propio país. Esas han sido las declaraciones del presidente Gustavo Petro en medio de la posesión de Laura Sarabia, las directrices que debe de... Va a haber dificultades. Es un mundo, por favor, que debe de continuar la nueva canciller de la República, sobre todo porque el presidente Petro dice que los intereses de nuestro país también son los intereses de la región de Latinoamérica y que no vamos a someternos ante una potencia extranjera. Y le responde a los periodistas que dicen que él estaba ebrio cuando le respondió al presidente Trump sobre la indignidad con la que estaba tratando a los colombianos. Mil gracias, amigos y amigas, por ver este video. Yo los invito a que se suscriban a este canal, a que compartan la información y por supuesto dejen sus opiniones en los comentarios para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país y podamos llegar a muchísimas más personas. Nos vemos en una próxima oportunidad.